Buen día, soy Ari Aguilar, colaboradora en Fundación Lazos, institución en la cual día a día trabajamos por fomentar valores y mejorar la calidad educativa. Para lograrlo contamos con diversos programas como son Con Lazos Descubro lo Bueno, Vivencia de Valores, Biportafolios, Formación Docente, Participación Docente y Escuela de Padres Lazos. Este último está destinado a ti, madre, padre de familia, para brindarte herramientas que te permitan mejorar tu convivencia familiar. Uno de los espacios de formación que ofrecemos a través de Escuela de Padres Lazos son los talleres, mismos que impartimos de manera presencial en cada una de nuestras escuelas afiliadas. Sin embargo, este año, debido a la contingencia en la cual nos encontramos, nos hemos visto en la necesidad de encontrar nuevas maneras de estar cerca de ti. Por eso, el día de hoy, yo, Ari Aguilar, facilitadora de investigación y desarrollo educativo y licenciada en pedagogía, quiero compartirte el taller Somos Familia, Somos Equipo. En nombre de todos los colaboradores de Fundación Lazos, espero que este taller te sea de mucha utilidad. Comenzamos. El objetivo de esta sesión es reflexionar sobre la importancia de mejorar el funcionamiento familiar para aplicar estrategias que permitan generar una sana convivencia. Para empezar a abordar este tema, primero tenemos que preguntarnos, ¿qué es familia? Hay muchas definiciones de familia y muchos tipos de familia, monoparentales o familias nucleares donde está mamá, papá y los hijos, o donde no están ni mamá ni papá y están solo los hijos con los abuelos. O también puede haber familias donde hay dos hombres que deciden tener hijos o dos mujeres que deciden pues también tener hijos. Ahora, debido a que hay tantas definiciones, nosotros en Lazos quisimos presentarte una donde pudiéramos contemplar a todas estas familias. Y la definición que hoy te quiero compartir es la siguiente. La familia es un equipo que busca el crecimiento personal de cada uno de sus integrantes, tanto de mamá como de papá, como de los hijos. ¿Por qué menciono esto? Porque muchas veces como madres y padres de familia nos enfocamos mucho en los hijos y nos descuidamos nosotros. ¿Cuáles son algunas de las características de la familia? Para presentárselas es muy importante que tengamos en cuenta lo siguiente. La familia para nosotros en Lazos es un equipo, entonces en este momento la vamos a comparar con cualquier equipo de cualquier deporte. En este caso lo haremos con el fútbol. En el caso del fútbol pues tenemos diferentes posiciones de juego. Por ejemplo, tenemos al director técnico, al defensa, al medio, al portero y al delantero. En la familia también hay diferentes posiciones. Están mamá, papá, los hijos, los abuelos e incluso la mascota. Y todos son importantes y todos tienen una función en la familia. También en un equipo de fútbol hay una autoridad. En este caso es el director técnico. En la familia, la autoridad, adivinen quién es. Exactamente, mamá y papá. ¿Qué significa ser autoridad? Algunos podemos llegar a creer que ser autoridad significa lo siguiente. Uno, imponer, es decir, aquí se hace lo que yo digo y punto. Esto que ocasiona que no escuchemos otras perspectivas o otros puntos de vista. ¿Por qué? Porque solo queremos imponer nuestra voluntad. Otros también pensamos que ser autoridad es humillar o agredir. Cuando tenemos padres de familia que, por ejemplo, dicen, eres un tonto, hazlo bien, y constantemente ofenden a sus hijos. Otros pueden llegar a pensar que ser autoridad es no plantear límites, es decir, permitir que nuestro hijo haga todo lo que él quiera. Nosotros a lo que te queremos invitar es a ser este tipo de autoridad. Un tipo de autoridad que no impone, en su lugar guía y orienta, es decir, son esos papás que buscan apoyar a sus hijos. También te invitamos a ser esa autoridad que motiva, que constantemente le dices a tu hijo, tú puedes, tú eres capaz. Y también algo muy importante en la autoridad es que establecemos límites. Por ejemplo, si nuestro hijo está enojado y quiere hacer berrinche, pues lo que podemos hacer en lugar de gritarle y ofenderlo, le podemos decir, entiendo que estás enojado, pero no voy a permitir que le pegues a tu hermano. De esa manera yo ya le estoy poniendo un límite, que es no permitirle pegar a alguien más.
¿Qué otra característica tiene la familia? Pues al igual que el equipo de fútbol, en este caso, el equipo de fútbol pues tiene el objetivo de ganar, como anotando goles. En el caso de la familia, pues ¿cuál es el objetivo? Chan, 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 chan. Se los voy a presentar. El objetivo de la familia es ayudar a que todos los miembros de la familia desarrollen lo mejor de sí, es decir, procurar que todos logren sus metas. ¿Cómo podemos hacer esto? Pues para lograrlo, primero tenemos que tomar en cuenta cuáles son las funciones de la familia. Las funciones de la familia las vamos a reflexionar con la siguiente pregunta. Aquí yo te estoy presentando a un bebé. En este caso, pues soy mamá, soy papá y de repente pues nace el bebé. ¿Qué necesita ese bebé para poder desarrollarse de la mejor manera? Algunos me dicen, pues necesita alimento, necesita vestido, necesita protección, necesita un hogar, necesita atención médica, necesita amor y también necesita tiempo. Pues básicamente estas son las funciones de la familia. Quien provee de todo esto a nuestros hijos, pues es la familia. Y además la familia es el primer círculo social con el cual nos relacionamos. Por tanto, otras de las funciones de la familia son las siguientes. Uno es cuidar la vida. Otra, como mencioné anteriormente, es cubrir las necesidades de cada uno de los integrantes, ya sean biológicas, en este caso, por ejemplo, brindando atención médica, sociales, que les permitamos convivir y relacionarse con otros, y también emocionales, es decir, que ayudemos a que cada integrante se sienta amado, aceptado, apoyado. También tenemos necesidades espirituales. Todo ser humano necesita creer en algo. Hay familias que tienen súper estructuradas sus creencias y otras familias que simple y sencillamente respetan las creencias de cada uno de los integrantes. Y también hay necesidades económicas. Al final necesitamos ciertos aspectos materiales para poder estar bien. Ahora, ¿qué otra función tiene la familia? Es formar en valores. ¿Cómo formamos en valores? Pues estableciendo límites. Un ejemplo, si para mí es importante el respeto, entonces una regla en la familia es no decir groserías. Y con base en lo anterior, quiero que reflexionemos lo siguiente. Muchas veces nos enfocamos en la parte material, que mi hijo tenga la mejor ropa, los mejores útiles, los mejores juguetes, y nos desbordamos trabajando para que nunca les falte eso. Pero muchas veces, por estar tan enfocados en la parte material, podemos descuidar la parte afectiva. Es decir, tenemos poco tiempo con ellos, no convivimos, no hablamos, no jugamos con ellos. Entonces, a lo que yo te invito con esto es que tratemos de buscar un balance. Yo sé que es importante proveerle de cosas materiales que al final necesitamos, como la ropa, pero también es necesario brindarle amor, hacer lo necesario para estar con ellos y dedicarles el tiempo que necesitan. Y a eso es a lo que te quiero invitar, a que nos enfoquemos en esta parte. Yo sé que puede llegar a costar un poco de trabajo, pero es importante que lo tengamos en cuenta, porque en ocasiones, por la situación económica del país, podemos pensar que es muy necesario solo trabajar. Sin embargo, es importante, repito, buscar un equilibrio. Ahora, ¿qué dificultades se pueden encontrar en la familia? Generalmente lo que hacemos en los talleres es que los papás actúan las problemáticas que puede haber en la familia. En este momento lo que yo voy a hacer es preguntarte, mejor dicho, te voy a presentar algunas dificultades que se presentan en la familia. Y estas son, las primeras son la falta de aceptación, que yo no reconozco que cada uno de mis hijos es distinto y lo que tiendo a hacer es comparar. Otro aspecto es rechazar o hacer burlas de algún integrante de la familia. Ante esto, ¿qué estrategia te presentamos? Es acepta y apoya a todos los integrantes de tu familia. Y aquí a lo que yo te invito es que comprendamos que cada uno tiene sus propias características. Cada uno de mis hijos es distinto y lo importante es que yo sepa cómo apoyarlos. A lo mejor un hijo es muy paciente y otro es un poco más rebelde. Sin importar eso, tengo que buscar la manera de acercarme a ellos y reconocer que son distintos. ¿Esto cómo lo podemos llevar a acciones concretas? De la siguiente manera. Primero, hay que procurar reconocer las cualidades y talentos de cada integrante y sobre todo decirlas,
¿Por qué? Porque muchas veces nos enfocamos en la parte negativa. Eres un flojo, eres un vago, nunca haces nada y pocas veces les decimos lo bueno que vemos en ellos. Entonces, yo te invito a que le digas todas las cosas buenas que ves en tus hijos y que no solo te enfoques en la parte negativa. Otra cosa que podemos hacer es celebrar los logros de cada integrante. Si tienes varios hijos, puede que los logros o seguramente los logros de cada uno de ellos serán distintos. Por ejemplo, para un pequeño de 5 años, a lo mejor su logro es aprender a abrocharse las agujetas. Entonces, pues le tenemos que reconocer que ya pudo realizar esa acción. Pero quizá para un adolescente su logro sea algo distinto, a lo mejor poderse relacionar mejor con las niñas, etcétera. Y también tenemos que reconocerle su logro. Obviamente esto depende de las características de cada uno de los integrantes. Y también algo muy importante es demostrar nuestro cariño con palabras y acciones. Puede que yo todo el tiempo le diga a mi hijo que lo amo, pero si no estoy con él, si no voy a los festivales de la escuela, si no celebro su cumpleaños, entonces el mensaje es confuso. Me dices que me amas, pero no estás conmigo. Entonces, ¿amar significa no estar con la persona? Pues no, al contrario, amar significa estar con la persona, apoyarla, acompañarla en los momentos que son importantes. ¿Qué debemos evitar? Lo que debemos evitar es humillar o avergonzar a nuestros hijos o a nuestra pareja en público. Muchas veces los papás tendemos a regañar a los hijos en frente de todos. Eres un tonto, te dije que te fijaras. Entonces, además de insultarlo, lo estás humillando. Si vas a corregirlo, es importante que busques un espacio donde estés solo con él y le digas lo que tiene que cambiar. Por ejemplo, si le pegó a su hermanito, puedes hablar con él y decirle por qué está mal que le pegue a su hermanito. Pero sí es muy importante que evites las ofensas. Y también algo que debemos evitar es juzgar, criticar y comparar. Algunos papás lo que hacemos es comparar a nuestros hijos. Es que a un hijo se le facilita mucho la escuela y el otro es bien burrito. Entonces, todo el tiempo estás comparando a tus hijos y lo que puedes generar es también una constante confrontación o una competencia poco sana entre tus hijos, donde todo el tiempo quieran demostrar quién es el mejor. A lo que yo te invito es que en lugar de eso, mejor generes lazos de fraternidad entre los hermanos, de manera que se puedan apoyar. Y en lugar de crecer con rivalidad, que crezcan con apoyo y con fraternidad. Otro factor que afecta a la familia es expresar de forma agresiva las emociones. ¿Qué nos puede pasar? Que estamos enojados y empezamos a gritar a nuestra pareja, a gritar a nuestros hijos, incluso podemos gritarle a nuestros propios papás. Y para esto primero tenemos que reconocer qué emoción sentimos y también podemos expresar nuestro enojo de una forma distinta, sin agredir a las personas. Algo que también afecta a la familia es la falta de comunicación. Esta imagen que vemos aquí cada vez es más común en la vida cotidiana. Mamá está en el teléfono, papá está en el teléfono y los hijos también están en el teléfono. Entonces, en realidad, estamos juntos, pero no estamos conviviendo y mucho menos tenemos una buena comunicación. Se vuelve una comunicación superficial, donde compartimos lo siguiente: ¿cómo te fue? Bien, ¿qué hiciste? Lo de siempre. Entonces, en realidad, no hay una comunicación porque no me permite conocer al otro. Ante esto, lo que nosotros te queremos compartir es la estrategia número 2. Habla sin enojarte y escucha con atención. ¿A qué nos referimos con esto? A que hagas lo necesario para crear un clima de confianza en el cual cada uno de los integrantes se sienta con la confianza de compartir sus inquietudes, sus miedos, sus preocupaciones. ¿Cómo podemos hacer esto? Procura escuchar antes de hablar y sin interrumpir. Si tu hijo, si tu hija, si tu pareja te están compartiendo algo, primero escucha y evita interrumpir. Suena sencillo, pero muchas veces tendemos a cortar el mensaje de los demás porque los interrumpimos o simple y sencillamente porque no les estamos poniendo atención y estamos viendo algo más. También podemos procurar preguntar si algo no nos queda claro.
Muchas veces hacemos conclusiones sin tener la información precisa. Por ejemplo, con nuestros hijos adolescentes. Si de repente yo veo que mi hijo se empieza a relacionar con alguien que creo que no es de confianza, yo puedo empezar a decirle, ay, es que ese niño es un vago, no te juntes con él, pero a lo mejor tú ni siquiera conoces a ese niño o no conoces la situación que está enfrentando. Entonces, no hagas conclusiones sin realmente conocer lo que está pasando. Y si algo no te queda claro, pregunta. Esto también aplica con la pareja. Muchas veces creemos que ya conocemos a nuestra pareja y hacemos conclusiones sin realmente preguntar. También lo que podemos hacer es establecer un momento al día para hablar con nuestros hijos y con nuestra pareja. Y aquí te hago la siguiente recomendación. Si tienes varios hijos, yo lo que te quiero compartir es que sí haya un momento donde solo estés con el hijo mayor o con el hijo del medio o con el hijo menor, porque también sentarte y hablar con ellos significa que les estás diciendo, para mí eres importante y por eso dedico este momento para ti. También podemos establecer un momento donde estemos todos los integrantes de la familia, por ejemplo, la hora de la comida. Y en ese momento lo que algunas mamás me han compartido es que lo que hacen es que al momento de comer dejan todo, colocan una caja y en la caja ponen los celulares, de manera que esto pues obliga a las personas a hablar. Obviamente después de comer pueden tomar sus celulares, pero esto ayuda también a tener un mayor contacto. ¿Qué debemos evitar para tener una mejor comunicación? Evita comunicarte de forma agresiva. Hay personas que todo el tiempo gritan. Si les fue mal, gritan. Si están enojados, gritan. Si las cosas no salieron como ellos querían y la culpa no es de los niños, de todas maneras les gritan a los niños. Entonces tenemos que buscar otras maneras de comunicarnos, porque también a través de la forma en la que nos comunicamos, nosotros enseñamos a nuestros hijos a comunicarse con los demás. Entonces, si tú no quieres que tus hijos se comuniquen contigo y con otras personas de forma agresiva, tú, en primer lugar, tienes que evitar esto. También es necesario evitar ignorar a las personas cuando hablan. A veces, ¿qué sucede? Que estoy viendo el teléfono, que estoy viendo la televisión y realmente no estoy poniendo atención a la persona. Algo que puedes hacer es que cuando alguien te platique algo, la veas a los ojos. No todo el tiempo, pero que sí haya un contacto, porque a través de este pequeño acto le estás diciendo, eres importante y te escucho con atención. También tenemos que evitar burlarnos de las preguntas que nos hacen nuestros hijos o nuestra pareja. Todo mundo desconocemos ciertas cosas. Si alguien te pregunta algo que no sabe, en lugar de burlarte, busca la manera de apoyarlo. Y como mencionaba anteriormente, es importante evitar hacer conclusiones sin tener toda la información. Y aquí también quiero mencionar lo siguiente. Hay que evitar traicionar la confianza de nuestros hijos. ¿Qué pasa en ocasiones? Nuestros hijos, suponte que tengo un hijo de 11 años y me empieza a contar que le gusta una niña de su salón. Entonces, como yo estoy tan emocionada porque a mi hijo ya le gustan las niñas, entonces voy y le cuento a la comadre. Y luego la comadre le cuenta a la otra comadre. Y de repente resulta que ya todo el mundo sabe. Entonces, tu hijo se puede llegar a molestar y lo que puede ocasionar es que después ya no te comparta cosas personales porque sabe que vas y lo difundes. Entonces, es muy importante cuidar lo que nos comparten nuestros hijos. Y si es algo muy personal, pues no tenemos por qué andarlo divulgando. Esto nos ayuda a generar confianza en ellos. Y también con respecto a la comunicación, lo que te quiero compartir es lo siguiente. En lugar de gritar, y voy a poner un ejemplo, imagínate que estoy con mi hija de 7 años y estamos desayunando para irnos a la escuela y de repente se le cae su vaso de leche con chocolate y te ensucia todo el uniforme. Entonces, como tienes prisa y estás estresado, le gritas, a ver, Rosita, te dije que tuvieras cuidado, ¿por qué no te fijas? Y le empiezas a gritar y tu hija empieza a llorar y el problema se hace más grande, etcétera. Ahora, ¿cómo puedes decirle a tu hija que tenga más cuidado para la siguiente ocasión? Pues corrige con amor. ¿Cómo podemos hacer esto? Igual, se le cayó la leche a mi hija de chocolate y además se ensució. Y yo le puedo decir, primero preguntarle, hija, ¿estás bien? Y después, es importante que tengas cuidado. Ya viste por qué te pido que no dejes tu vaso
en la orilla porque te puedes ensuciar. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Limpiar e irte a cambiar rápido porque si no se nos hace tarde para ir a la escuela. ¿Te das cuenta de la diferencia que hay en este tipo de comunicación? Entonces, repito, en lugar de gritar, corrige con amor. Con respecto a la convivencia, algo que afecta, pues básicamente es que no hay convivencia en la familia. Papá está trabajando, mamá está trabajando o haciendo quehaceres del hogar, los niños están estudiando y pocas veces hay momentos para que estemos juntos y podamos compartir un momento. Al final, convivir es estar con el otro, pero no nada más estar en el mismo espacio físico, sino compartir un momento, ya sea a través de juegos, ya sea a través de ver una película y compartir los comentarios que tenemos con respecto a ella. Es decir, hay muchas, muchas maneras de convivir y estar con nuestra familia. Y seguramente en esta cuarentena ya tuvimos que encontrar nuevas estrategias para convivir de una mejor manera. Y también algo que sucede en la familia es la falta de participación. ¿A qué me refiero con esto? Que solo una persona de la familia hace todos los quehaceres del hogar. Esto, en primer lugar, causa pues frustración, cansancio en la persona que lo hace, que generalmente es mamá. Y además causa problemas entre los familiares, porque de repente mamá está cansada, está sucia la casa y eso genera estrés, desesperación, etc. Ahora, ¿qué podemos hacer? Para esto te presentamos la estrategia número 3, fomenta la participación y la convivencia familiar. ¿Cómo podemos hacer esto? Procura asignar tareas del hogar a toda tu familia, es decir, que desde el más chiquito al más grande, tengan una tarea a realizar en casa. En este caso, el más chiquito, imagínate que tiene 3 años, pues su labor va a ser que cada vez que juegue acomode los juguetes en su lugar. En el caso, quizá la niña de 9 años ya te puede ayudar a barrer y el niño de 11 además puede recoger su cuarto y lavar los trastes, etcétera. Entonces, es importante que cada uno tenga una tarea. Eso nos ayuda a compartir las responsabilidades del hogar. Y también es importante incluir a papá. El segundo punto es respetar y asistir a los eventos que son importantes para tu familia. Esto porque se relaciona con la convivencia familiar, porque imagínate, tenemos a nuestro hijo más chiquito o nuestra hija más chiquita que juegan fútbol. Entonces, ese momento es importante y lo que podemos hacer es ir al partido de fútbol para apoyarla y además que sea el pretexto para que podamos compartir un momento juntos. Otra cosa que podemos hacer es organizar una actividad en la que todos puedan participar y aquí te voy a poner un ejemplo. Imagínate que se quieren ir de vacaciones. Entonces, para involucrar a todos, lo que podemos hacer es hacer una alcancía en casa y que ahí cada uno de los integrantes vaya poniendo dinero. Y a lo mejor puede haber una alcancía solo para los niños, para que cuando se vayan de vacaciones con ese dinero puedan comprar dulces o algo que les guste. Y a esto me refiero también con establecer una meta en común. Ahora sí que cada familia definirá cuál será esa meta, pero lo importante es involucrar a todos. ¿Qué debemos evitar en este aspecto? Lo siguiente, evita dar más importancia al trabajo que a tu propia familia. Muchas veces tenemos tantas ocupaciones que destinamos poco tiempo a la familia. Es decir, estamos más enfocados en las responsabilidades laborales o en los quehaceres del hogar que en el tiempo que les podemos dedicar a nuestros hijos. Entonces, ante esto, es importante buscar un balance. También lo que debemos evitar es realizar tareas que previamente habías asignado. Y en esto me refiero en especial a los papás o a mamá. Muchas veces mamá pide una tarea a alguno de sus hijos. Por ejemplo, al hijo adolescente le pide que recoja su cuarto y pasan los días y pasan los meses y entonces tu hijo nunca recoge el cuarto. Y muchas mamás lo que hacen es que se desesperan y entonces como se desesperan llega un momento en el que ellas limpian el cuarto. ¿Qué pasa si hacemos esto? Pues al final tu hijo nunca va a recoger su cuarto porque siempre lo haces tú. Entonces, si hay una tarea que estás asignando a alguno de los integrantes de la familia, pues haz lo necesario para que así sea. Otros factores que afectan son los siguientes. Y este es el permisivismo.
¿A qué me refiero con esto? A que tu hijo hace todo lo que quiere. Si no quiere ir a la escuela, no va a la escuela. Si no quiere hacer la tarea, no hace la tarea. Si no se quiere dormir temprano, siempre se duerme tarde, etcétera. Entonces, ¿qué pasa en la familia? Pues en realidad los que toman las decisiones son los hijos y no son los papás. ¿Por qué? Porque los papás no ponen límites, no ponen reglas. Otro aspecto que afecta es la falta de constancia, es decir, se establecen reglas, pero no se cumplen. ¿Qué podemos hacer ante esto? Pues básicamente establecer reglas y acuerdos en familia. Y aquí te quiero compartir lo siguiente. Las reglas que se establecen en familia es porque buscamos el bienestar de los integrantes. Un ejemplo de esto es el siguiente. Mi hijo adolescente sale con sus amigos, entonces yo le pongo un horario para regresar a casa. ¿Por qué hacemos eso? ¿Por qué lo haces? Porque lo que quieres es que tu hijo esté seguro, no quieres que se exponga y esté en la calle más tarde. O bien, en el caso de los niños pequeños, les evitamos que jueguen dentro de la cocina porque sabemos que si lo hacen se pueden quemar o pueden ocasionar un accidente. Por eso establecemos reglas, porque lo que buscamos es cuidar su bienestar. Pero algunos papás, ¿qué hacen? Pues dicen, ay, no, yo quiero ser el amigo de mi hijo, entonces no les pongo reglas. Esto que puede ocasionar, incluso le puede dificultar a tu hijo relacionarse, por ejemplo, en la escuela, porque en la escuela hay reglas que tiene que seguir, no empujar a los compañeros, pedir permiso para ir al baño, etcétera. Entonces, de repente, ¿qué pasa? Hay una confrontación. En casa no hay reglas, y en la escuela sí hay reglas y de repente hay mamás que dicen, ay, no, es que mi hijo es un desastre y en la escuela es bien portado. ¿A qué crees que se deba? A que en la escuela pues hay reglas y si no las cumple pues afecta a todos sus compañeros y a lo mejor en casa es hijo único y por eso le permiten hacer todo lo que él quiera. ¿Qué te recomendamos ante esto? Lo primero es establecer reglas y acuerdos que toda la familia conozca. Si todos tenemos tareas en el hogar, que todos tengamos claro lo que tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer. También es importante dar a conocer las consecuencias de las reglas que no cumplimos. Si tu hijo no llega a la hora acordada, ¿cuál va a ser la consecuencia? Se lo tienes que comunicar. En este caso, la consecuencia podría ser, pues no va a ir a la siguiente fiesta. ¿Y qué hacemos si no llega a la hora que quedamos? Pues ahorita les voy a compartir. La siguiente o el siguiente punto que tenemos que tomar en cuenta es asegurar que todos cumplan las reglas, incluso tú. Y aquí retomo el ejemplo de mi hijo que no llegó a tiempo. Entonces, ya no llegó a tiempo, llegó tarde, le llamé la atención, le digo, quedamos que ibas a llegar más temprano. Y acuérdate que la consecuencia es que no vas a volver a salir. Entonces, desde ese momento yo le estoy estableciendo cuál es la consecuencia. Y resulta que llega el siguiente fin de semana y tu hijo te dice, mamá, por favor, déjame ir a la fiesta porque es la mejor fiesta de todo el año, etcétera. Y tú puedes caer ante los encantos de tu hijo o de tu hija, pero tienes que ser firme. Hijo, hija, quedamos en que si no llegabas a tiempo no ibas a salir a la fiesta. Entonces, lo siento mucho, pero no vas a salir porque tú no cumpliste con la parte que te correspondía. A eso me refiero con este punto de corregir con amabilidad y firmeza. No lo estoy insultando, no le estoy gritando, pero le estoy cumpliendo la consecuencia que habíamos acordado. ¿Qué debemos evitar cuando establecemos reglas? Uno, pasar por alto cuando no se cumplen las reglas. Es decir, si tu hijo le pega a su hermano, le tengo que llamar la atención. Si tu hijo llega tarde, le tengo que llamar la atención. Si tu hijo no hace la tarea del hogar que le habíamos asignado, pues le tengo que llamar la atención. ¿Por qué? ¿Por qué lo tengo que hacer? ¿Por qué lo tengo que corregir? Porque si no lo hago, el mensaje que le estoy dando es, entonces yo permito ese comportamiento. Si yo le pego a mi hermanito y mamá no me dice nada, entonces sí se vale pegarle. Si yo no recojo mi cuarto y mi mamá no me dice nada, pues entonces se vale que no lo recoja. Y pues al final, si realmente no queremos esas acciones, por eso tenemos que corregir. Y también al momento de corregir es importante evitar agredir y humillar. Incluso hay personas que golpean a sus hijos, le dan cachetadas, les dan nalgadas y si siempre corriges así a tus hijos, al final estás generando una relación de miedo.
pero realmente tu hijo no te va a respetar porque sabe que lo que le estableces le hace bien, solo lo va a respetar porque te tiene miedo y no quiere que lo lastimes. Y yo no sé si tú realmente quieras eso. ¿Te gustaría que tu hijo respetara las reglas solo porque te tiene miedo? Te lo dejo de tarea. Ante esto, y relacionado con lo que te comenté anteriormente, es importante que recuerdes lo siguiente. Al gritar a nuestros hijos, les enseñamos a comunicarse de forma agresiva. Si yo lo corrijo o corrijo gritando, si yo siempre lo estoy insultando, si yo siempre lo estoy humillando, al final le estoy enseñando a que se comunique de esa manera con los demás. Y tenemos que tener mucho cuidado cuando establecemos límites, porque muchas veces cuando queremos que se cumplan las reglas, tendemos a caer en una comunicación agresiva. Y en realidad, como lo comenté anteriormente, también podemos corregir con amor y con amabilidad, pero con mucha firmeza. Y firmeza me refiero a que si hay una consecuencia, asegurarme de que eso suceda. Un factor más es la sobreprotección y en este caso son aquellos papás y aquellas mamás que no dejan que su angelito o su angelita haga nada. ¿Por qué? Porque algo les puede pasar. Entonces no dejo que hagan nada. Y un ejemplo de esto es una mamá en el kinder donde yo trabajaba, bueno, todos los días, en cualquier época del año, llevaba a su hijo con chaleco, suéter, chamarra, gorro, bufanda, etcétera. ¿Qué hacía el niño cuando llegaba al salón? Se quitaba todo. Este es un ejemplo muy bueno porque de repente así tenemos a nuestros hijos, los tenemos como en una burbujita y no queremos que nada les pase, pero la vida no es así, entonces también les tenemos que permitir hacer cosas distintas que no pongan en riesgo su bienestar claramente, pero también para que descubran sus habilidades. Y esto lo relaciono con lo siguiente. ¿Qué afecta también a la familia? La ley del menor esfuerzo. En este caso voy a poner el ejemplo de la maqueta. ¿Cuántas veces nos han pedido en la primaria que nuestros niños hagan una maqueta y de repente no nos organizamos y un día antes en la noche, ¿quién está haciendo la maqueta? Mamá y papá o solo mamá. Y mamá le dice a su angelito, tú no te desveles, yo te voy a hacer la tarea, tú no te preocupes, hijo, yo lo hago. Y si siempre es lo mismo, tú haces todo por tu hijo, le cocinas, le lavas, le limpias, hace su tarea, etcétera, pues al final lo que estás generando es que no se esfuerce. ¿Qué debemos hacer ante esto? Sería fomentar la independencia y la búsqueda del crecimiento personal de cada integrante. ¿A qué nos referimos? Nos referimos a lo siguiente, a que procures enseñar a tus hijos a cuidarse por sí mismos. Esta parte de asignarles tareas en el hogar también les permite aprender a barrer, trapear, cocinar, etcétera. Al final ellos van a aprender a hacerlo por sí solos, porque mamá y papá no son eternos. Y tu hijo no siempre va a estar contigo, entonces tiene también la necesidad de aprender a hacerlo y además esto le ayuda también a reconocer que tiene habilidades para ciertas cosas. Otro aspecto es permitir a tus hijos que tomen decisiones. En los niños pequeños lo que podemos hacer es lo siguiente, es practicar la toma de decisiones. Por ejemplo, si hace frío y yo quiero que mi hijo se abrigue, pues yo le puedo dar la oportunidad de elegir cómo, presentándole dos prendas que sean abrigadoras. Por ejemplo, una chamarra o un suéter y decirle, a ver, ¿qué te quieres poner, la chamarra o el suéter? Y ya le estoy dando la oportunidad de elegir. O a mi hija, ¿sabes qué, hija? Hace mucho calor, ¿qué te quieres poner? ¿El short o te quieres poner la falda? Y permito que ella elija. También con la comida, si queremos que coma algo sano, por ejemplo, frutas, pues le puedo dar la opción de dos frutas o más frutas. ¿Quieres comer manzana, plátano o mandarina? Y tu hijo va a elegir. Y de esta manera le estás permitiendo tomar decisiones desde pequeño, porque al final así es la vida. Va a llegar un momento donde mamá y papá no van a estar y él va a tener que tomar sus propias decisiones. También lo que podemos hacer es motivar a los integrantes de tu familia a plantearse nuevos retos. Y aquí quiero retomar la imagen que les puse aquí. Aquí tenemos a una pequeña que es de una escuela Lazos y que pues entrena karate. Entonces, en algún momento, pues claro que les dijo a sus papás que quería entrenar y sus papás se lo permitieron. Y así con cualquier actividad. Si tu hijo quiere aprender a jugar fútbol, aprender a andar en bici, le gusta el karate, le gusta dibujar, en lugar de decirle, ay hijo, no te va a servir para nada,
No, al contrario, dale la oportunidad de intentarlo porque puede descubrir habilidades nuevas. También algo que podemos hacer es permitir que tus hijos hagan lo que pueden hacer. ¿A qué me refiero con esto? Si tu hijo tiene 5 años y a los 5 años te quiere ayudar a lavar los trastes, ¿lo puede hacer? Claro que lo puede hacer con ciertas modificaciones. Le voy a poner un banquito, a lo mejor solo va a lavar las cosas de plástico, a lo mejor no lo voy a dejar solo, yo voy a estar viéndolo, pero le voy a permitir lavar los trastes, porque pues esto le permite aprender cosas nuevas. Pero si por el contrario nunca dejo que mi hijo haga nada, que no recoja, que no lave los trastes porque se puede lastimar, se va a mojar, se va a caer, pues entonces nunca va a aprender a hacer cosas nuevas. Por eso tenemos que evitar lo siguiente. Evita limitar las aspiraciones de tus hijos. Repito, si quiere aprender a cocinar, permítele cocinar, sin poner en riesgo su salud. Claro, obviamente si es un niño chiquito, pues cocinará cosas en frío. Si es ya un adolescente y le gusta cocinar, pues entonces podrá cocinar otro tipo de cosas. Pero si lo quiere hacer, pues se lo podemos permitir. Y aquí pongo el ejemplo de la bicicleta. Seguramente andar en bici, pues si es un riesgo, se puede caer, pero le va a ayudar a descubrir una habilidad. Si él tiene esa aspiración de hacerlo, pues hay que permitirlo. Y también es muy importante evitar generar dependencia, es decir, caer en este punto en el que yo le hago todo a mi hijo. ¿Por qué te invito a esto? Y para esto te quiero presentar la siguiente imagen. ¿Te gustaría esto para ti y tus hijos? Aquí está tu hijo de 40 años o 30, quién sabe, viviendo contigo, está comiendo, no tiene trabajo, no estudió, y aquí están mamá y papá siempre resolviéndole la vida. La pregunta sería, ¿te gustaría eso para ti y para tus hijos? Te lo dejo de tarea. ¿Qué otros factores afectan a la familia? La falta de adaptación. Y a esto me refiero, por ejemplo, a que crecen, son adolescentes y yo los quiero seguir tratando como niños. Y también me refiero a la falta de información. Y aquí es en dos aspectos. El primero, a que no tengo comunicación eh, con los integrantes de mi familia y entonces desconozco cuáles son sus preocupaciones, cuáles son sus intereses, etcétera. Y también me refiero a la parte de que no busco información que pueda enriquecer mi convivencia familiar. Es decir, si tengo un pequeño con discapacidad, no busco información que me ayude. Entonces, yo quiero resolverlo todo y eso tampoco me favorece a mí ni a mi hijo. O si tengo un hijo que es muy rebelde y ya no sé cómo tratarlo, si yo ya no sé, pues también se vale pedir y buscar ayuda y también buscar información para poder acompañar a mi hijo en esta etapa. Por eso te recomendamos o queremos que consideres lo siguiente antes de las recomendaciones. ¿Qué cambios se pueden presentar en la familia? Pues el crecimiento de los hijos, como ya mencioné, el embarazo, porque es un cambio, porque es la llegada de un nuevo integrante, la falta de trabajo, la enfermedad o algún accidente de alguno de los integrantes, por ejemplo, mamá se enferma y de repente la hija mayor tiene que hacerse cargo de la comida, el hijo menor tiene que limpiar, etcétera. Al final modifica la dinámica familiar. Otro cambio es pues cambiar de residencia, y también nuestra propia vejez como padres de familia, porque puede llegar un momento en el que yo necesite de mi hijo, que mi hijo me lleve al doctor o que mi hijo, pues si yo me pongo muy mal porque ya estoy muy viejito, pues quizá que hasta me llegue a cuidar. Entonces, eso también cambia la dinámica familiar. Y debido a todos los cambios que se pueden presentar a la familia, te queremos presentar la estrategia 6, que es la última. La estrategia dice sí, anticípate y prepárate para los cambios. Básicamente a lo que te invitamos es a buscar información, a buscar ayuda que te ayude, valga la redundancia, a afrontar los cambios de una mejor manera. Hay situaciones en las que no nos podemos anticipar, por ejemplo, la cuarentena. Nadie lo veía venir, sin embargo, nos implica generar cambios en la dinámica familiar. Por ejemplo, ahorita en la cuarentena, pues todo el mundo está en casa o la mayoría o estamos mucho tiempo en casa y a lo mejor no estábamos acostumbrados a convivir tanto y no sabemos cómo comunicarnos, pero al final lo que tenemos que hacer, si ya estamos conviviendo y si ya estamos juntos, pues buscar nuevas maneras de que esa convivencia que vamos a tener por este tiempo sea de la mejor manera posible.
¿Cómo podemos prepararnos para los cambios? Lo que nosotros te recomendamos es procura mantenerte informado. Y en este caso me voy a referir a la adolescencia. La adolescencia es una etapa que todos nuestros hijos van a pasar y obviamente tu hijo va a presentar cambios físicos, psicológicos y además muchos empiezan con la rebeldía. ¿Por qué? Porque están buscando su identidad. Es normal, pero de repente eso nos puede desesperar, ya no sé cómo ponerle límites, ya no sé cómo comunicarme porque al final está sufriendo muchos cambios y yo no sé si realmente eso es normal o no es normal. Entonces, ¿qué me puede dar un poquito de tranquilidad y qué me puede orientar? Pues buscar ayuda, ya sea a través de internet, de revistas, etcétera. También algo importante es aceptar los cambios. Y aquí voy a poner otra vez el crecimiento de los hijos. A lo mejor cuando tu hijo era chiquito, pues tú ibas con ellos a las fiestas porque pues eran fiestas infantiles e ibas y cuidabas a tu pequeño, a tu solecito. Pero resulta que tu solecito ya tiene 15 años, 16 años, empieza a ir a fiestas y tu mamá, papá, también quieres ir a las fiestas con tus hijos para asegurarte que estén bien. ¿Tú crees que eso aplica? Pues no, aquí tienes que aceptar que tu hijo ya necesita un espacio con sus amigos y va a ir a la fiesta solo. Quizá yo lo puedo ir a dejar e ir a recoger, pero al final va a estar solo, ya no voy a estar ahí con él todo el tiempo. Algo que también ayuda es comunicar a la familia los cambios. Por ejemplo, ante esta cuarentena, pues de repente mi hijo ve que ya estamos mucho tiempo en casa, que no vamos al parque, que ya no puedo acompañar a mamá a comprar la comida y entonces yo no entiendo lo que está pasando, pero yo percibo que algo es distinto en la familia. Si yo no comunico a la familia los cambios, puedo generar mucha angustia, mucha preocupación, porque imagínate un niño de 6 años que empieza a ver todo este movimiento, todas estas modificaciones y no sabe lo que está pasando. Ante la cuarentena, por ejemplo, pues vale la pena sentarte con tu hijo y decirle, hijo, ahorita en el mundo y en nuestro país hay un virus que nos puede enfermar y para no enfermarnos, por eso estamos en casa, por eso no podemos salir, por eso vamos a jugar aquí y buscas alternativas para jugar en casa, pero es importante comunicarlo. También es importante reconocer lo que puedes modificar para generar una mejor relación. El ejemplo que les ponía de las fiestas, pues sí, ya no puedes ir con tus hijos a las fiestas porque ya es un adolescente, pero sí lo puedes llevar y recoger o después puedes incluso una buena estrategia que yo te sugiero, que también en mi familia la aplicaron, es que invitas a los amigos de tu hijo para ver con quién se relaciona. A lo mejor en algún momento tú decías, ay, no, yo nunca voy a invitar a los amigos de mi hijo, pero te paso el tip. Si tú los invitas, entonces eso te ayuda a reconocer cómo son los amigos, cómo son las personas con las cuales convive tu hijo. Y eso también te puede dar mucha tranquilidad. Y si quieren pasar un tiempo en casa, pues también les puedes permitir o compartir ese espacio. Eso también son parte de las cosas que puedes modificar, porque al final es parte del crecimiento de los hijos, pero también te permite conocer con quién se relacionan tus hijas e hijos. Y ante todo esto que te mencioné, pues básicamente en la familia es necesario adaptarnos. ¿A qué? A todos los cambios que se nos pueden llegar a presentar. A veces no es sencillo, porque a lo mejor para mamá será muy fácil, pero para papá no tanto. O para el hijo pequeño, pues la llegada del nuevo integrante quizá le cueste trabajo, pero al final es necesario buscar la manera en la que toda la familia se pueda adaptar de la mejor manera. Y si a alguien le cuesta trabajo, buscar las maneras para apoyarlo. Por eso lo que tenemos que evitar es lo siguiente. Ante los cambios, fingir que nada sucede. Por ejemplo, cuando estás embarazada, pues de repente empieza a haber cambios en tu cuerpo, tu hijo se empieza a dar cuenta, de repente ve que vas mucho al doctor, de repente nace este bebé y ya no estás con él, entonces obviamente eso le da angustia, le da preocupación, incluso pueden llegar a pensar los niños pequeños que ya no los quieres porque estás con el bebé y no estás con él, pero si tú le comunicas esto, oye, vas a tener un hermanito, tu hermanito va a estar más chiquito, va a necesitar más tiempo, más cuidado. ¿Me quieres ayudar a cuidar a tu hermanito? Entonces, uno, le das paz y le das tranquilidad y le puedes explicar, no es que te quiera
menos porque ya nació tu hermanito. Simple y sencillamente él necesita otro tipo de cuidados. Si quieres, puedes ayudarme. Entonces, así ya le das tranquilidad y le ayudas a involucrarse en esta nueva dinámica que se está presentando en la familia. También algo que debemos evitar es creer que lo sabes todo y no pedir ayuda. Y aquí pongo el ejemplo de una enfermedad. Espero que no te suceda, pero si de repente tus hijos llegan a contraer una enfermedad o una discapacidad por algún accidente que hayan tenido y tú no sabes qué hacer, si tú no buscas ayuda, lo único que vas a generar es estrés, angustia, ansiedad en ti y en tu hijo. Porque imagínate, espero que no suceda, pero que por alguna razón tu hijo dejara de caminar y no buscas ayuda, entonces, ¿qué vas a hacer? Tienes que buscar los medios para que a pesar de eso le ayudes a seguirse superando. Y también algo que tenemos que tomar en cuenta es, por ejemplo, ante la rebeldía, como decíamos. Si tú no sabes qué hacer o cómo comunicarte ahora con tu adolescente, siempre, siempre ayuda buscar más información para poder acompañar a tu hijo durante esa etapa de la mejor manera. Para cerrar esta parte y las estrategias, lo que te quiero comentar es lo siguiente. Recuerda, ante los cambios, la comunicación es vital. Siempre es necesaria la comunicación en cualquier relación humana, pero en especial con la familia. Con los hijos adolescentes la comunicación va a ser distinta porque, por ejemplo, si yo le establezco un límite, quizá ahora él me pregunte, ¿y por qué, mamá? ¿Y por qué lo tengo que hacer así? Entonces, pues tú también tienes que tener la disposición de escuchar su punto de vista. O, por ejemplo, ante el embarazo y la llegada del hermanito, también se vale escuchar a mi hijo, oye, ¿tú cómo te sientes ante esta situación? ¿Estás contento? ¿No estás contento? O, por ejemplo, en el caso de la cuarentena que estamos viviendo, pues también se vale establecer un espacio para que cada integrante de la familia hable de cómo se siente ante esta situación y esa comunicación también ayuda a adaptarnos y apoyarnos de una mejor manera ante el cambio que se nos está presentando. Después de toda esta información, pues les vamos a dejar una actividad en casa. La actividad en casa es muy sencilla, pero en verdad espero que te animes a realizarla. Y es de lo siguiente, la actividad se llama retos y acciones y lo que se tiene que hacer, aquí va. En una hoja vas a escribir la siguiente información. Escuela de Padres Lazos, taller Somos Familia, Somos Equipo, la fecha, nombre de la escuela, estado y vas a responder estas 3 preguntas. La primera, con mi familia, ¿cuáles han sido los principales retos que he enfrentado durante esta cuarentena? ¿Cuáles han sido? Falta de convivencia, falta de comunicación o demasiada convivencia, etcétera. Tú sabrás dependiendo de las características de tu familia. La pregunta número 2 es, de las estrategias presentadas en el taller, ¿cuáles me pueden ayudar a enfrentar estos retos? Para esto te invito a que si quieres y gustas, puedes regresarle al video y ponerle pausa en la estrategia que consideras te puede ayudar. Y la última pregunta es, ¿qué acciones nos han ayudado a tener una mejor convivencia durante esta cuarentena? Seguramente ya hay cosas que has hecho que te han ayudado a estar y convivir de una mejor manera con tu familia durante este tiempo. Entonces, me encantaría que nos las compartieras. Después de realizar esta actividad, te invito a lo siguiente. 1. Realiza la actividad retos y acciones, que fue la que te acabo de presentar. 2. Toma una fotografía de la actividad que realizaste o de las acciones que te han ayudado a enfrentar los retos en familia. Por ejemplo, si decidiste que cocinaran juntos para fomentar la convivencia, pues entonces toma una fotografía de tu familia cocinando juntos. O si tu familia está viendo una película y la está comentando, pues le tomas una fotografía a tu familia viendo la película. O si estás platicando con tus hijos o jugando con ellos algún juego de mesa, pues te tomas una fotografía si eso te está ayudando a enfrentar estos retos en familia. Y el último punto sería el 3. Comparte con tu director, asesor o maestro lazos las fotografías de las actividades que realices. Esto va a ser a través de WhatsApp. También para cerrar esta sesión te quiero comentar que como nuestros otros talleres, pues contamos con el folleto del taller de Somos Familia, Somos Equipo, que fue el que compartimos en este momento y te lo haremos llegar vía WhatsApp a través de tu
maestro o asesor Lazos. Así que te invito a que lo consultes en cuanto te llegue. Por último, solo quiero presentarte la siguiente frase. Y esta frase dice, recuerda, una familia unida es el tesoro más preciado. ¿Qué te quiero decir con esto? Que una familia que realmente vela por el bienestar de cada uno de sus integrantes es una familia que se caracteriza por apoyar, impulsar, aceptar, motivar a cada uno de sus integrantes. Yo te invito a que hagas lo posible por construir este tipo de familia, porque una familia unida básicamente es un equipo que te apoya y que te impulsa y que te respalda en los momentos de mayor dificultad. Te invito a que construyas esa familia para ti y para los tuyos. Por último, no me queda más que agradecer tu participación, tu disposición, tu tiempo. Gracias por ver este video, por consultarlo. Después nos compartirás si te gustó o no. Y en nombre de toda la Fundación Lazos, quiero compartirte que a pesar de la contingencia que estamos enfrentando, nuestros lazos no se rompen. Estamos más unidos que nunca.